3. Hola, hoy queremos conversar sobre un tema que atraviesa no solo nuestras prácticas educativas, sino también la vida cotidiana de miles de estudiantes en Chile, las transformaciones socioculturales del espacio educativo. Partimos de una idea fundamental: la educación no es neutra, es un fenómeno profundamente sociocultural y político, porque se construye desde una sociedad marcada por desigualdades históricas. En Chile, estas desigualdades se expresan en lo socioeconómico, en el género, en la etnia, en la migración y en múltiples identidades que conviven en las aulas. Estas condiciones no solo afectan el acceso a la educación, sino que también a la forma en la que la escuela funciona, cómo se tiene el conocimiento, cómo se definen los méritos y qué trayectorias se vuelven posibles o imposibles para ciertos grupos. Por eso, más que pensar la educación como un espacio técnico, debemos verla como una herramienta que tiene el potencial de mantener el orden social tal como está o bien transformarlo profundamente. Para organizar esta reflexión, queremos presentar tres ejes principales: el rol de la educación entendida desde dos perspectivas: la reproducción versus la transformación, la justicia social como marco ético y político para orientar la acción educativa, y las políticas y desafíos actuales del sistema educativo chileno y cómo se conectan con las transformaciones necesarias. Con esto en mente, comenzamos. Educación como reproducción. Durante mucho tiempo, la escuela ha sido vista como el principal espacio para igualar oportunidades. Sin embargo, investigaciones sociológicas muestran que muchas veces ocurre lo contrario. La escuela produce la desigualdad existente. ¿Cómo sucede esto? Primero, a través de la transmisión de la cultura dominante, que se presenta como universal, neutral y válida para todos, cuando en realidad responde a los valores, formas de hablar, comportamientos y expectativas de los grupos de mayor poder social. Bourdieu llama a esto violencia simbólica, cuando un grupo impone sus significados como si fueran los únicos correctos. Además, estudiantes de clase media y alta llegan con una capital cultural más cercano al que las escuelas exigen: lenguaje más elaborado, habilidades valoradas socialmente, familiaridad con ciertos códigos, y quien no llega con estos recursos debe aprenderlos desde cero y muchas veces bajo juicio o sospecha. Esto también se refleja en los códigos lingüísticos. Algunos estudiantes manejan un lenguaje sofisticado, mientras otros tienen menos exposiciones a este tipo de comunicación académica que la escuela espera. Aquí no hablamos de capacidad, sino de oportunidad previa. El resultado es claro: estudiantes que ya estaban en desventaja quedan aún más lejos de alcanzar las metas educativas, ya que la escuela se convierte sin querer en un espacio donde se legitima. 3. El resultado es claro: estudiantes que ya estaban en desventaja quedan aún más lejos de alcanzar las metas educativas. La escuela se convierte sin querer en un espacio donde se legitima la desigualdad. Educación como transformación. Frente a esta realidad surge una propuesta alternativa: la educación transformadora, inspirada principalmente por Paulo Freire. Freire plantea que la educación debe ser un proceso para leer críticamente el mundo. Esto significa comprender las causas sociales, históricas y políticas de la desigualdad, y no aceptarlas como algo natural o inevitable. Su pedagogía liberadora propone una relación educativa dialógica. El docente no es quien sabe todo y el estudiante no es quien solo recibe. Ambos interpretan la realidad juntos y actúan para transformarla. En una educación transformadora se cuestionan los privilegios, las desigualdades, se promueve la reflexión crítica, se fomenta la participación activa y consciente. Desde esta mirada, la escuela puede convertirse en un espacio donde los estudiantes desarrollen herramientas para cambiar su entorno y su propia historia. Evolución del concepto de justicia social. La idea de justicia social en educación ha evolucionado muchísimo. En un inicio se entendía solo como redistribución de recursos, dar más a quienes menos tienen. Pero con el tiempo se ha demostrado que eso, aunque sea necesario, no es suficiente. Hoy hablamos de tres dimensiones clave: la redistribución, el reconocimiento y la anticipación.
La distribución es acceso equitativo a recursos, oportunidades y condiciones de aprendizaje. El reconocimiento es valorar las identidades, culturas y voces que históricamente han sido marginalizadas. Y por último, la participación garantiza que estudiantes y familias y comunidades tengan incidencia real en decisiones educativas. La justicia social, desde esa perspectiva, busca una escuela que no solo entregue contenido, sino que reconozca, dignifique y empodere. Hablemos sobre las prácticas docentes que reproducen desigualdad. Aunque muchas veces no es intencional, existen prácticas docentes que mantienen desigualdades vigentes. Por ejemplo, perspectivas de déficit. Cuando asumimos que un estudiante rinde menos gracias a su condición económica, su familia o su barrio. 2. La blancura como norma, en el sentido de que especialmente en territorios indígenas o interculturales, donde el currículum y la evolución se orienta hacia modelos occidentales, invisibilizando sobre los saberes locales. Tenemos también la heteronormatividad, o sea, cuando el lenguaje, actividades o materiales solo consideran identidades de género y orientaciones sexuales tradicionales, dejando fuera a estudiantes que pertenecen a la comunidad LGTBQ+. Estas prácticas crean barreras emocionales, simbólicas y pedagógicas. Por eso, la transformación educativa no se logra solo con leyes, requiere cambiar la mirada y la práctica cotidiana. Justicia social como acción docente. Por todo lo anterior, la justicia social no puede ser solo un discurso bonito, debe convertirse en una praxis constante, en decisiones que tomamos todos los días, cómo evaluamos, cómo hablamos, a quiénes escuchamos, qué ejemplos usamos, qué conocimientos consideramos válidos, qué expectativas proyectamos sobre cada estudiante. El rol docente, en este sentido, es profundamente político, y no porque tenga que ver con partidos, sino con el poder de transformar realidades. Cada acción pedagógica puede reproducir desigualdad o abrir una puerta hacia la equidad. Para entender los desafíos actuales es imprescindible revisar la historia reciente. Durante la década de 1980 y 1990, Chile adoptó el modelo del Estado subsidiario, con dos reformas que definían el sistema educativo. Municipalización, o sea que los colegios públicos pasaron a depender de los municipios, y financiamiento vía voucher, o sea que las escuelas recibían dinero por estudiante matriculado. Esto generó una fuerte competencia entre escuelas y, como consecuencia, una profunda segregación socioeconómica. Los estudiantes comenzaron a agruparse por nivel socioeconómico, lo que afectó sus oportunidades, sus entornos y su acceso a recursos. A pesar de mejorar en coberturas y resultados, la desigualdad estructural quedó instalada. 3. Para entender los desafíos actuales es impredecible revisar la historia reciente. Durante las décadas de 1980 y 1990, Chile adoptó el modelo de Estado subsidiario, con dos reformas que definían el sistema educativo. Primero, la municipalización, o sea que los colegios públicos pasaron a depender de los municipios, y el financiamiento vía voucher, o sea que las escuelas recibían dinero por estudiante matriculado. Esto generó una fuerte competencia entre escuelas y, como consecuencia, una profunda segregación socioeconómica. Los estudiantes comenzaron a agruparse por nivel socioeconómico, lo que afectó sus oportunidades, sus entornos y sus accesos a recursos. A pesar de mejorar en cobertura y resultado, la desigualdad estructural quedó instalada. Avances recientes y desafíos del sistema. En los últimos años han surgido medidas para enfrentar estos problemas. La primera es la Ley de Inclusión en el año 2015, que elimina el lucro, el copago y la selección, buscando reducir la segregación. Luego está el Sistema del Desarrollo Profesional Docente, que reconoce la importancia del profesorado, regula su formación y mejora sus condiciones laborales. Luego tenemos el Sistema de Educación Pública, que es el SLEP, que reemplaza la municipalización y devuelve al Estado su responsabilidad en la educación pública. Luego tenemos la UNESCO, que es el nuevo contrato social para la educación, que propone una visión global donde la educación sea un bien común, basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto por la diversidad. Invita a pensar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y en la comunidad.
Estas transformaciones buscan no solo mejorar indicadores, sino representar profundamente qué entendemos por una educación justa. En resumen, la educación se encuentra en un momento decisivo. Por un lado, enfrentar desafíos históricos que aún persisten en nuestras escuelas, como la desigualdad, la segregación, la falta de reconocimiento hacia la diversidad cultural y la necesidad de fortalecer el sistema público. Pero al mismo tiempo, este escenario abre enormes posibilidades para repensar la educación como un espacio verdaderamente transformador. Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa, es indispensable que la escuela deje de funcionar como un mecanismo que reproduce las desigualdades que ya existen en la sociedad. En lugar de eso, debe convertirse en un motor capaz de ampliar horizontes, de abrir oportunidades reales y de transformar vidas. La sala de clases puede ser un lugar donde las diferencias se reconozcan, donde la participación sea un derecho y donde cada estudiante encuentre un espacio para desarrollarse plenamente. Para alcanzar esta visión no basta con políticas públicas o reformas estructurales. Aunque son necesarias, se requiere también de una profunda toma de conciencia sobre el rol docente. Un rol que no se limita a transmitir contenidos, sino que implica una postura ética, crítica y política frente a la realidad. Las y los docentes son agentes de cambio que pueden cuestionar prácticas excluyentes como construir comunidades más democráticas y promover experiencias educativas centradas en la justicia social. Finalmente queremos cerrar con una frase de Paulo Freire que recoge el espíritu de todo este análisis y nos recuerda que el poder es transformador de la educación. La educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo.